atención al cliente. Permítame, voy a compartir para que podamos visualizarlo. Voy a presentar para que podamos visualizarlo mejor. Ya está. Vamos a establecer primero un poquito esto, ¿ya? Absolutamente todas las personas que vivimos bajo un estado, bajo una nación, todas las personas en realidad, porque no todos, nadie vive aislado, ¿no? Todos vivimos bajo un gobierno, podríamos decir. Y todos estamos dependiendo de algún servicio o algo que nos brinde directamente el Estado. Desde el hecho, por ejemplo, en el que todos tengamos un documento de identidad, en el que todos tengamos un número de documento con el cual tenemos que identificarnos, no solamente en el sector público, también en el sector privado y en todo aspecto de nuestra vida. Desde ese pequeño enfoque, ya nosotros somos dependientes o requerimos de un servicio estatal. En el caso del Perú, por ejemplo, sería la RENIEC, ¿no? E incluso cuando nosotros nacemos, ¿qué es lo primero que han hecho nuestros padres o cuando nacen nuestros hijos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir a inscribirlos, ¿no? Es decir, registrar su existencia ante una ciudadanía, ¿no? Entonces, desde ahí ya, y todo eso, ¿quién lo ve? Lo ve el sector público. Por lo tanto, todas las personas nuevamente lo repito, todas las personas que vivimos bajo una nación somos dependientes de ese sector público y siempre, por alguno u otro motivo, vamos a requerir un servicio de este sector público. ¿Ok? Y yo sé que de repente, buenas noches, ¿ok? Y yo sé que de repente por ahí muchos podemos estar pensando, y si yo les pregunto a ustedes, a ver, para que me respondan, vamos a establecer también unos puntitos de que nuestras sesiones tienen que ser súper participativas, ¿ok? Yo quiero leerlos, quiero leer sus comentarios, el chat tiene que estar constantemente participativo con sus ideas, sus aportes, ¿por qué no? También sus correcciones que ustedes quieran hacer, el chat tiene que estar constantemente abierto, escribiendo todo ello, ¿ok? Entonces, recuerden también que Miss Lucía nos va a ir sumando puntitos, ¿ok? El que más participe también va a ir sumando por ahí sus puntitos con Miss Lucía, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, colegas, del 1 al 10, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña evaluación a estos servicios estatales que recibimos. Del 1 al 10, ¿con cuánto ustedes podrían calificar la atención que han recibido en alguna empresa estatal? De repente en una universidad nacional, en la RENIEC, en alguna municipalidad, los que son de provincia, en algún gobierno regional o algo así, del 1 al 10. ¿En cuánto ustedes podrían calificar? Miren, por ahí tenemos diferencias, ¿no? Tenemos desde un 10, un 9.9, un 3, un 5, un -5, ya nos han dado, ¿no? Ok, perfecto. Ok, ahora ahí vamos, ok. ¿Por qué? Si nosotros nos enfocamos ahora y antes, ¿ok? Ahora, actualmente los servicios que brinda el Estado en atención al usuario, ¿ok? Ha mejorado bastante. Ok, sí es cierto, no es perfecto todavía no es perfecto, pero ha mejorado bastante, ampliamente, ¿ok? ¿Y por qué? Como les digo, no es perfecto. De repente, ahorita alguna institución sigue con una calificación de 3, pero si retrocedemos unos años, esa calificación no llegaba ni a 3, estaba en -10. Ahorita una institución puede estar en 10, pero si vemos hacia unos años atrás, antes no era un 10, antes era, ¿qué les digo? Un 2, un 1. ¿Ok? Han ido mejorando y vamos a ver por qué han ido mejorando y por qué hay muchísimo más que falta mejorar. Y es precisamente por esto, como les mencionaba acá, en nuestro título del día de hoy, ¿no? Por el proceso de modernización del Estado y su enfoque en la atención a la calidad del ciudadano. Esto es un proceso que se ha establecido en las instituciones públicas, ¿ok? Que al menos se ha tomado más interés en estos años 21, 22, en lo que vamos del 23. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Ah, ya, por ahí, a ver, tengamos cuidadito, por favor, con los micritos, porque
A veces pienso que son participaciones o algo, ¿ok? Listo. Entonces les decía de que no es algo como que este proceso de modernización del Estado recién es algo nuevo, algo que se ha implementado, no, de hecho desde el 2013 ya se lleva implementando este proceso de modernización en atención al usuario precisamente por la necesidad que se tiene de que exista este proceso, por la necesidad, porque ya no crean, colegas, de que el Estado es ciego y sordo ante las constantes quejas que se tienen, ante la perspectiva que ya se tiene por ahí. A ver, por favor, no sé quién compartió pantalla que me ha hecho perder mi pantalla. Por favor, tengamos cuidado, colegas, con la manipulación de nuestros celulares. A ver, a ver. A ver, permítame, por favor, un momentito. Voy a dejar de compartir para volver a compartir. A ver. A ver, permítame un momentito, por favor. Ya está. Ahora sí, colegas, les decía, de que esta política de modernización de Estado se ha implementado para todas las empresas del sector público, ¿ok? En todas las, no más que en todas las instituciones, todos los sectores del, en todos los sectores públicos, ¿no? Desde universidades, municipalidades, de todas las entidades que podemos tener, como lo mencioné en un inicio, todos, desde que somos ciudadanos, ya tenemos la necesidad de los servicios que brinda el sector público, ¿ok? Incluso, por ejemplo, salud, todo ello, tenemos esa necesidad de esos servicios. Acá lo leemos, ¿no? Objetivo, el servidor público será capaz de establecer y mantener una actitud positiva al momento de proporcionar un bien o un servicio a los usuarios, para lo cual identificará los elementos que conforman el servicio prestado, procurando cubrir los requerimientos de los usuarios dentro del marco normativo del área, ofreciendo así un servicio de calidad. ¿Qué es lo que quiere este proceso de modernización? ¿Qué es lo que quiere lograr? Lo que quiere lograr es que a partir de ahora el servidor público sea más eficiente al momento de atender al usuario. ¿Ok? Si bien es cierto, el sector público tiene muchos ámbitos que trabajar todavía. ¿Por qué? Porque también tenemos que ser un poco, tenemos que entender un poco. ¿Ok? Si de por sí de repente una empresa pequeña, una empresa con 12, 13 trabajadores, es difícil su administración, es difícil lidiar con 10, 20 trabajadores, para el sector público es muchísimo más difícil, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestros usuarios no son usuarios escogidos por nosotros, es toda la población, son nuestros usuarios, ¿ok? Y nuestros trabajadores también son nuestro cliente interno. Entonces, para el sector público es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque son entidades mucho más grandes. Recuerden, entre más grande sea la entidad, más complicada va a ser su administración. Y este proceso de modernización de atención al usuario busca que ya actualmente el servidor público enfoque su atención al usuario, que tenga más, y la palabra de hoy va a ser empatía, que sea más empático con el usuario, que por ahí algún colega lo mencionó cuando cuando estaba leyendo los aportes, por ahí alguien mencionó esa palabra o dio a entender, ajá, acá está, Rosa nos dijo, ¿no? El trato pésimo, falta de empatía. Esa prácticamente es nuestra palabra de hoy. Empatía, en la que nos pide que este proceso de modernización busca que el usuario sea más empático con perdón, que el servidor público sea más empático con el usuario, que le pueda brindar una calidad de servicio, ¿ok? Eso es lo que busca en realidad, que se brinde una calidad de servicio. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿pero qué es el servicio? ¿Ok? ¿Qué es el servicio? ¿Qué servicios brindan? Porque como les mencionaba hace un momento, ¿no? De por sí, las instituciones públicas tienen, o mejor dicho, todas las personas dependemos de estos servicios de las instituciones públicas. Veamos lo simple, desde el agua que consumimos actualmente en Perú, ¿no? En el agua que consumimos todos los días, que es vital para nosotras, está regida por una institución, podríamos llamarla mixta, ¿no? Que tiene jurisprudencia de privada, pero en
una entidad pública. En este caso, SEDAPAL para Lima y SEDAPAR para varias provincias, ¿no? Y acá nos dice servicios. Hoy en día, cada vez más organizaciones orientan sus esfuerzos para satisfacer la necesidad de los usuarios a través de los servicios de calidad. Este proceso de modernización está haciendo una concientización con sus trabajadores, ¿no? De simplemente invitarlos a decir a ustedes, cuando van a presentar un servicio, cuando van a presentar un problema, un requerimiento, ¿cómo les gustaría que los traten? ¿Cómo les gustaría que arreglen su problema? Que sean amables, que sean empáticos, que sean rápidos, que el proceso se acelere. ¿Cómo les gustaría? De esa misma forma, ustedes tienen que servir a los usuarios que nosotros tenemos, ¿ok? Y que también, colegas, ¿cuál es el problema? Ahorita que por si nosotros nos ponemos a analizar un poco. ¿Cuál es el problema que tiene actualmente el sector público? Que es por eso que busca la concientización directa con sus trabajadores para mejorar la calidad del usuario. Y es eso precisamente, ¿no? Sus trabajadores, las personas que trabajan en el sector público. ¿Por qué? Nosotros podemos empezar a arrancar desde un enfoque, desde que estas personas fueron contratadas, ¿ok? Desde que estas personas fueron contratadas. ¿Qué se fijó? ¿Cuál fue el perfil de puesto para su contratación? ¿O cuáles eran los requisitos que les pedían para que puedan ser contratados? De repente ser profesional en esto, tener estos cursos, tener estos años de experiencia, puede ser todo ello, ¿ok? Pero si en las empresas privadas, por ejemplo, que son dirigidas con intereses propios de algún gerente o algo, se obvia muchas veces el perfil adecuado del candidato. En las empresas públicas, con más razón, ¿ok? Con más razón se obvia este proceso y muchas veces seleccionan a la persona basándose en su currículum, basándose en la experiencia que ha tenido y ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? A veces, muchas veces, a dedocracia, como se dice, ¿no? O la recomendación que muchas personas que han entrado a laborar actualmente en el sector público no han tenido la necesidad de pasar muchas veces un filtro o pasar un concurso público, ¿no? Por ejemplo, ya en los concursos públicos para contratación son abiertos a todo el público, pero ¿cuál es la idea que actualmente se tiene, no? No postules ese trabajo, porque ese puesto de trabajo ya tiene nombre, están haciendo el concurso para tapar, ¿ok? Y tampoco no podemos tapar el sol con un dedo. En muchas ocasiones se ha hecho así las contrataciones, pero este proceso de modernización a la atención al usuario también está corrigiendo ello. Está diciendo de que ya con las personas que tenemos actualmente dentro de nuestro sector público, nuestros trabajadores, tenemos que hacer un trabajo de concientización. Pero por otro lado, con las personas que están ingresando a laborar a nuestro sector público, tenemos que empezar las cosas bien. ¿Ok? Es decir, tenemos que empezar no solamente a fijarnos en la experiencia, en el conocimiento, en el currículum, sino también en la atención que tiene esa persona, ¿ok? Desde ahí, ya desde este proceso de modernización, desde ahí se está fijando, sobre todo para personas que van a hacer que van a tener contacto directo con el usuario. Por ahí alguien lo decía, pero es mucha burocracia para presentar alguna queja, algún reclamo, alguna solicitud. Sí, es mucha burocracia, ¿ok? Pero que también, por un lado, muchas veces el servidor no puede hacer nada porque ya son los procesos establecidos. Y esos procesos establecidos ya vienen desde una cabeza mucho más arriba que la persona que lo está atendiendo. Por ejemplo, ustedes quieren ir a la municipalidad para quejarse de su vecino que hace ruido todos los días. Ok, supongamos, vamos a poner ese ejemplo. Ustedes tienen un vecino que mañana, tarde y noche está con la bulla, está con, no dejan descansar, están chancando cosas o está construyendo al lado suyo en la madrugada, no tiene permiso de construcción, ¿no? Creo, no se me fue el nombre, ok, no es permiso de construcción, pero es una palabra, de repente por ahí alguien se acuerda, ok. Entonces ustedes dicen, voy a ir a la municipalidad de mi distrito a quejarme de esta situación, ¿no? A que vengan y fiscalicen, a que revisen, a ver qué está pasando. ¿Ok? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el trámite para que yo pueda ir a presentar esa queja? Vamos a arrancar, ¿no? Primero tienes que redactar tu documento, ¿ok? De licencia de funcionamiento, no, licencia de construcciones.
Ok, vamos a poner ese ejemplo. ¿Ustedes qué es lo que van a tener que hacer? Redactar su documentito, van a tener que ir, dejarlo por mesa de partes. Mesa de partes les va a dar un plazo de una semana, si es que es rápido. Van a tener que pasarlo de repente atención al ciudadano. En atención ciudadano lo van a derivar de repente, no lo sé, supongamos en caso de construcción, lo pasarán a catastro de repente. Y así, va a tener que pasar. Desde que yo presenté mi documento, va a tener que pasar de uno a uno, en otra oficina, ¿no? Al final yo digo, yo quiero conversar con el alcalde, ¿quiere conversar con el alcalde? Sí, supongamos, ¿no? Yo voy y digo, ¿sabe qué? Hace un mes he presentado mi documento, no me han hecho caso, no me han respondido, quiero hablar con el alcalde. Ya, señora, saque cita con el alcalde. Tiene que presentar por mesa de parte su cita y tiene que hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces podemos decir todos, o sea, el mismo trámite hasta que me aprueben la cita. Sí, porque muchas veces ya no depende del servidor público, sino que ya son instancias que se han establecido desde cabezas mucho más arriba. Para eso tenemos un manual de organización y funciones en las áreas, para eso tenemos, ¿no? Una planificación, todo ello. Pero ¿qué es lo que tiene que pretender en ese caso el servidor público? El servidor público, si bien es cierto, no es mago, él no puede solucionar. El servidor público, si quisiera mantener contento al usuario, le diría en ese rato, ¿no? Presento mi documento en mesa de partes, listo, vamos, yo lo llevo, vamos a fiscalizar a su vecino, yo lo voy a hacer. Si el servidor público quisiera mantener eso feliz al usuario, tendría que hacer eso, pero no es parte de su trabajo, porque muchas veces el usuario tampoco no sabe enfocar hacia dónde tiene que llevar su reclamo, su solicitud o su queja. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer el servidor público? El servidor público, aunque no pueda solucionar de manera inmediata el problema o la solicitud o el requerimiento del usuario, tiene que orientar. ¿Ok? Tiene que orientar y por eso les decía que eso viene desde la contratación que hacemos, en el que no solamente es recomendar a alguien o no solamente es fijarnos en la experiencia y listo, sino también en la calidad de atención. Una persona definitivamente en el sector público va a ser una persona que va a lidiar constantemente con muchas situaciones y con muchos usuarios, ¿ok? Y el usuario es lo más importante para el sector privado, para el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público se debe a sus usuarios. El sector público, su razón de ser, la razón por la que existe, es para brindar la solución, para solucionar inquietudes, para brindar servicios a los usuarios, ¿ok? Entonces, el servidor público tiene que tener esa calidad de servicio, por lo menos saber guiar, ¿ok? O por lo menos tratar de calmar las situaciones. ¿Ok? Tiene que saber eso. Y nosotros, desde un punto de vista, nosotros, como si nos ponemos en un punto de vista como servidores, tenemos que tener esa calidad de atención al cliente, tratar de aminorar, tratar de explicarle adecuadamente cuáles son los pasos, ¿no? Y eso es algo que también este proceso de modernización está estableciendo. Manuales de atención al cliente, por ejemplo, atención al usuario, perdón. Por ejemplo, si ustedes van y dejan un documento en alguna municipalidad, en una universidad, por ejemplo, con mesa de partes, la persona que les está recepcionando el documento en mesa de partes tendría que informarles claramente cuál va a ser el proceso de ese documento. ¿Ok? Tendría que decir, listo, acá está su documento. Mire, su documento se va a derivar a esta área. En esta área el responsable es tal persona. Esa tal persona, una vez que lo revise, lo va a derivar a esta otra área y en esta otra área tiene que pasar entre 15 y 20 días, supongamos. No, que todo tiene su proceso, sí, pero por lo menos la persona que desde que recibe el documento, tiene que ustedes darles esa información, tiene que por lo menos darles un camino de por dónde va a ir el documento que ustedes están ingresando, ¿no? Porque bien es cierto, ellos son servidores públicos que no está en sus manos muchas veces solucionar el problema que ustedes están presentando, ¿ok? Pero por lo menos tiene que guiarlos en ese sentido. ¿Qué es lo que muchas veces también en este sector público trabajamos con lo que es la sinergia? ¿Qué es la sinergia? Cuando el trabajo de uno tiene que complementar al trabajo del otro. Supongamos que ustedes trabajan en recursos humanos y yo soy de mesa de partes. ¿Ok? Y viene por ahí un ex trabajador a solicitar información sobre su liquidación de beneficios.
y me presenta acá, ¿no? Su documento sobre la liquidación de beneficios que me han otorgado, de repente hay un error. Yo soy de mesa de partes, ustedes son de recursos humanos. Si yo, de mesa de partes, recibo su documento y no lo derivo a su área o lo pongo en el montón de documentos que tengo pendientes por derivar, lo pongo ahí porque algún día, de acá tal vez a un mes, 2 meses, se lo derivaré si es que no se me pierde el documento, ustedes no van a poder trabajar, ¿ok? No van a poder trabajar porque yo no derivé mi documento. ¿Ok? Y por el contrario, la responsabilidad caerá sobre ustedes, caerá sobre mí, y más que el hecho de dónde va a caer la responsabilidad, es quién fue el perjudicado. Y el perjudicado fue el usuario. Fue el usuario que por no haber una adecuada compenetración en nuestros trabajos, se vio perjudicado, ¿no? Entonces, desde un punto de vista en el que nosotros somos servidores públicos, tenemos que cambiar el chip que se tiene actualmente. Y como les digo, este proceso de modernización está enfocado en eso. Uno, en que los nuevos servidores que van a entrar ya entren con esta mentalidad de cómo se tiene que trabajar. Y los servidores que ya están ahí, cambiarles ese chip, ¿ok? Y desde un punto de vista en el que nosotros seamos usuarios, nosotros también, colegas, tenemos que saber a dónde estamos dirigiendo nuestro reclamo, nuestra solicitud, ¿ok? Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Y yo sé que todos en algún momento lo hemos hecho porque el estrés ha sido grande o la frustración o el agobio, pero que hemos enviado de repente un documento para el rector de la universidad, una universidad nacional. Hemos enviado un documento para el rector. El rector no me da solución, no me solucionan mi problema, sigue estando mi documento entre papeles y papeles y papeles. ¿Y qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que hemos ido a hacer muchas veces? A mesa de partes. Pero ¿cómo es, señorita? ¿Pero hasta cuándo mi documento? Es que yo ya lo presenté, es que yo no me voy a ir hasta que me solucionen ahorita. Verá usted lo que hace, pero me lo soluciona. La de mesa de partes no es la encargada de hacerlo. Ella pudo haber cumplido con su trabajo, recepcionar y derivar. Puede que nuestro documento esté estancado en alguna otra instancia, pero nosotros nos defogamos o exigimos la solución inmediata a la persona que no conoce. ¿Ok? Y miren, muy importante, justo lo que nos dice acá José Eusebio, los manuales de atención al cliente no los conoce el usuario. Lo he pedido 2 veces en entidades y lo mismo, la respuesta es la misma. Se te va a llamar o enviar un correo y eso no se cumple. Sigo esperando desde hace más de un mes. Y perfecto, José, que usted haya hecho eso porque es lo que todos los usuarios debemos hacer. Los documentos de gestión de las entidades públicas son abiertos a todo el público, por algo son entidades públicas. Yo puedo ir a la municipalidad, al gobierno regional, a la universidad nacional, puedo ir a la RENIEC, puedo ir a la SUNAT, ¿ok? Puedo ir a salud, puedo ir al MINSA y puedo solicitar documentos de gestión que me ayuden a mí a saber por qué, cuál es el proceso que debo llevar. Puedo solicitar los manuales, puedo solicitar el MOF, el manual de organización y funciones, para ver quién ves del puesto, que de este puesto de repente, que el jefe, por ejemplo, de recursos humanos, de repente, puedo solicitar sus funciones, su perfil de puesto, ¿ok? Para ver, si esta persona, dentro de sus funciones, está el hecho de poder solucionar mis problemas, ¿ok? Y el usuario, cuando presenta algún reclamo o algo, también tiene que saber con sustento lo que está yendo a hablar, ¿no? Muchas veces se los digo por experiencia propia, colegas. Muchas veces yo he visto usuarios que están ahí con el gerente de recursos humanos, por ejemplo, y le están diciendo, ustedes me tienen que solucionar que mi vecino bullicioso no me deja dormir y usted me tiene que solucionar. El gerente de recursos humanos nada tiene que ver con esa parte, ¿no? O los veo muchas veces ahí en logística, en finanzas, hablando, ¿no? Que mi cuadra no la limpian, que el basurero no pasa por mi sector, no pasa por mi distrito. Nada tienen que ver. El usuario es libre de poder solicitar, obviamente, repito, tienen sus plazos, pero el usuario tiene que solicitar el MOF, el ROF, ¿okay? Los perfiles de puesto, el organigrama de la institución a la que va, con la que se va a ver involucrado o algo, para saber por dónde tiene que ir su proceso. ¿Ok? Eso es necesario. Recuerden, para que el sector público pueda mejorar en su atención al cliente, no va a depender, sí,
un 80% del servidor público, pero por lo menos hay un 20% que también va a depender mucho del usuario. ¿Ok? También vamos a hablar, también nosotros dentro de nuestra sesión, tenemos una parte en la que vamos a hablar del usuario y del cliente. Y vamos a ver que también tenemos tipos de usuario, ¿no? Que tenemos esos usuarios que van tranquilos, sonrientes, con lo que se puede conversar, usuarios que están molestos, que usuarios también se ven usuarios que no quieren una solución a su problema, que quieren castigo, que quieren problemas, que quieren ver si lo ponemos entre un poco de broma, ¿no? Que quieren venganza, ¿no? Entonces, hay usuarios que se le dice, vamos a solucionar su problema. Ya le solucionamos el problema. Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo se va a sancionar? ¿Qué se va a hacer al respecto? Yo quiero saber cómo vamos a hacer eso, ¿no? Pero ya, señora, ya le solucionamos su problema. Nosotros vamos a ver ahora qué acciones internas tomamos con este personal. Yo quiero estar enterado. Yo quiero saber cómo, porque esa señorita no sirve, que esto, que el otro. O sea, hay tipos de usuario también, ¿no? Entonces, por eso le digo, va a depender gran parte del porcentaje para que mejoremos esa atención al cliente. Por supuesto que va a depender gran parte del servidor público, pero también va a haber una parte del usuario. ¿Ok? Recuerden, al final lo que se busca es soluciones, es rapidez, es atención rápida, pero eso va a depender de ambas partes. Así es, son diferentes tipos de caracteres y eso es lo más bonito y lo más, siempre lo hemos dicho, ¿no? De trabajar en atención al cliente, lo más bonito es tener el contacto con el cliente y lo más complicado es tener contacto con el cliente. ¿Ok? Siempre lo hemos dicho así, al igual que, ¿no? También de recursos humanos, también siempre lo digo, ¿no? De trabajar con recursos humanos, lo más bonito es trabajar con personas y lo más complicado es trabajar con personas, porque definitivamente trabajar en contacto directo con personas es complicado porque todos tenemos diferentes tipos de comportamiento. Y la palabra también, justo estábamos hablando del servicio, que la palabra servicio proviene de la palabra latina service, igual servir, y de ahí viene lo que muchos han escuchado, ¿no? La ley servir. La ley servir actualmente en el sector público, que ya entró en vigencia y que también dentro de toda esta ley servir está este proceso de modernización de atención al cliente. ¿Ok? Y también, ¿y desde qué punto también estamos enfocando la atención al cliente? Lo que les mencionaba hace un momento. Si nos ponemos a preguntar por qué el servidor público muchas veces es desinteresado, por qué el servidor público muchas veces no presta una atención adecuada al usuario o no le presta el debido interés o porque este servidor público muchas veces es arrogante o ni siquiera es como que nos atiende, no dice, ajá, sí, ya, listo, chao. No, ni chao, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? Y es que también en el sector privado, por ejemplo, ¿no? Podemos reconocer que también hay sus falencias en el sector privado, grandes falencias, pero podemos reconocer que entre el sector público y el sector privado, la atención está un poquito mejor en el sector privado, ¿no? La atención está, un poquito mejor en el sector privado, pero ¿por qué? Porque en el sector privado no tenemos una estabilidad laboral fija. ¿Ok? Si en el sector privado yo cometo una falta grave o cometo algún maltrato al usuario, nos enfocamos netamente en atención al cliente. Puede que tenga un contrato indeterminado, ¿ok? Puede que sea así, ¿ok? Pero si yo cometo una falta grave, si yo cometo algo, un abuso contra el usuario, puede ser causal de despido. Algo que en el sector público, si es que hablamos un poquito más sobre los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores nombrados del sector público, del que están bajo el decreto 276, son trabajadores fijos, son trabajadores ya estables, ¿no? En el que muchas veces ellos sienten que esa estabilidad laboral los protege al punto en el que no importa si trabajamos, si no trabajamos. Muchas veces yo conozco a veces trabajadores del sector público que muchas veces dicen, mi trabajo es relajado, mi trabajo no hago nada, llego y no hago nada en mi trabajo, ¿no? Muchas veces hay personas que tienen ese pensamiento. Entonces ahí nosotros nos podemos poner a pensar de que muchas veces es precisamente esa protección laboral, esa estabilidad laboral que tienen, ellos sienten que son inmunes, ¿ok? Entonces ahí también, exacto, miren, como nos dice Carlos, ¿no? En el sector privado te miden la productividad.
en el sector público, hasta antes de la ley Servir, no te medían la productividad. ¿Ok? Es por eso que les digo que si nosotros nos quitamos un poquito ese resentimiento que de repente por ahí podemos tener al sector público, porque siempre hay cierto resentimiento que podemos tener al sector público, todos yo creo, no me incluyo, todos por ahí siempre tenemos el sector público en algún momento nos ha roto el corazón y por ahí tenemos algo contra el sector público, pero si quitamos un ratito ese resentimiento, yo los invito también a que veamos un enfoque más neutral. Pero el sector público en atención ha mejorado bastante. A lo que estamos hablando de hace unos 10 años atrás, actualmente ha mejorado bastante. ¿Por qué? Porque esta ley Servir, que está más o menos unos 4 años ya, también está, pues ya está como quien dice, poniendo en orden a los trabajadores. Antes ustedes iban, por ejemplo, al Banco de la Nación, en caso de Perú, ustedes iban al Banco de la Nación 3, 4 de la tarde, 10 de la mañana, de las 9 ventanillas que habían, 2 atendían. Y los otros 2 trabajadores no sabemos dónde estaban. Ahora no. Ahora, gracias a esta ley Servir, están muchísimos más controlados. Ya vemos que la atención es más ágil, más rápida, y también tenemos que mejorar, también tenemos que agradecer en esta parte de los servicios, ¿ok? A la tecnología que ha ido avanzando. Antes, por ejemplo, para presentar una solicitud, un reclamo o algo, teníamos que hacerlo de manera física o de manera presencial. Teníamos, como les mencioné, de la municipalidad, ¿no? Teníamos que redactar nuestro documentito, firmarlo, ¿no? Y teníamos que ir al Poder Judicial, a la Reniego o algo para presentarlo. Ahora, gracias también a que, a que ya tenemos los canales digitales, ya podemos tramitar todo. Por ejemplo, un ejemplo de que el sector público está mejorado en sus servicios. ¿Ok? Antes, para sacar un DNI, tenían unas colas larguísimas en la RENIE, colegas, larguísimas, larguísimas. Me atrevo a decir que hasta antes de la pandemia, o sea, no les estoy hablando de hace años, pero hasta antes de la pandemia eran unas colas larguísimas para poder duplicar nuestro DNI. Ya era un dolor de cabeza, ya era como que ¡ay! El próximo mes se vence mi DNI, ay no, voy a tener que ir a la RENIEC a hacer la cola. Ahora no, ahora ya veo que se me va a vencer el DNI. Entro a la página de la RENIEC, inscribo qué tipo de DNI quiero para pagar. Ya no tengo que ir al Banco de la Nación a hacer el pago, lo hago desde un aplicativo y listo, ya terminé el trámite de mi DNI. Ya me avisan cuándo lo tengo que recoger y me dan opciones. Puede recogerlo en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, elija una, listo, ahí va a recogerlo. Los canales digitales también han ayudado bastante. Exacto, como nos dice Katia, también la pandemia. Si hay algo que tenemos que rescatar de la pandemia, no agradecer, porque creo que es una situación muy triste en la que no podemos agradecer todo lo que ha pasado. Pero si hay algo que podemos rescatar, es que esta pandemia ha logrado que nosotros, lo que no hemos, a menos en Latinoamérica, lo que no hemos avanzado en uso de la tecnología para servicios a los clientes o a los usuarios, lo que no hemos avanzado en 10 años, la pandemia nos ha obligado a avanzarla en 2 años. Va a ser así, paso acelerado. ¿Ok? La pandemia nos ha obligado a acelerar en el uso de tecnologías lo que antes teníamos muy descuidado. ¿Ok? Entonces, actualmente no. Actualmente ya hemos avanzado en ese sentido y es algo que sí es de rescatar. ¿Ok? Es de rescatar de la pandemia. Ahora, y también, incluso, ¿no? Para los reclamos, todo, ya es más fácil también la atención, ¿ok? ¿Por qué? Porque al tener ya todo para tecnología avanzada y todo digitalizado, ya también es más sencillo para el servidor público poder brindar la atención que requiere nuestros usuarios. Nosotros, por ejemplo, tenemos una queja o algo, un reclamo, algo que ha pasado, ya no tenemos que estar cargando nuestro file de hojas, ¿no? Yendo ahí, perdiendo todo el día hasta solucionar el problema, que sí, todavía lo es, todavía en algunos sectores necesitamos hacer eso, pero en otros sectores no. Simplemente yo ya agarro un mail, derivo mi reclamo llega y listo, ya está. Me responden en un correo y todo lo hacemos o me llaman y todo lo hacemos por medio digital, ¿ok? Entonces, esta modernización, que precisamente por eso es modernización, porque está modernizando
no solo la atención al cliente, perdón, al usuario, sino también los servicios del usuario, ¿ok? Y nos estamos apoyando de esta tecnología. Les repito, esta modernización ha empezado desde más o menos 2013, ya estamos 10 años. ¿Ok? Y estamos avanzando, estamos acelerando. Por ahí nos dicen, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? Los del régimen 728 y 216 se sienten estables, ¿no? Que para sacarlos necesitan un proceso administrativo, mientras que el régimen 1057 y los el CAS, ¿no? Y los locadores de servicio hacen todo el trabajo pesado, ¿no? Y es que precisamente por eso ya entran a trabajar en el sector público, por ejemplo, los CAS, los recibos por honorarios, entran a trabajar y ellos son los que te van a brindar una mejor calidad de servicio, los que ponen más empeño en hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ellos están en base ahorita a la meritocracia. Entre mejor se desenvuelvan, entre más mejor trabajen, ¿no? Tienen la oportunidad de renovaciones de contrato, ¿no? De hacerse indispensables en su área de trabajo y poder buscar la estabilidad. A diferencia de años pasados, les estoy hablando hace muchos años, 10 años, 15 años, que lamentablemente se cometió el error en el sector público de, por así decir, regalar la estabilidad laboral que para muchos casos no era merecida. Porque actualmente, si un trabajador quiere llegar al nombramiento, quiere llegar a la 276, tiene que trabajar en base a la meritocracia. Es decir, tiene que hacer méritos para poder llegar a ese nivel, no del 276. Pero estamos hablando de años, de 10, 15, 20 años, en los que este nombramiento se regalaba. En el que ese nombramiento, ¿quiere ser nombrado? Listo, nombrado, ¿no? De golpe hay que nombrar a todos, ¿no? Cuando no debe ser así, porque lo regalado que no te ha costado tampoco lo valoras, ¿ok? Entonces, no. Y como si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Podemos ver que este personal antiguo del sector público son los que por lo general tienen el peor trato al usuario. ¿Ok? ¿Por qué? Como lo dice nuestro colega, ¿no? Porque ya se sienten seguros. Pero ya esta modernización y junto, y que va de la mano con lo que es la ley Servir, están cambiando eso, ¿no? Están cambiando ¿cómo? Con fiscalizaciones, con evaluación de desempeño, evaluación de comportamiento y todo ello, ¿no? Acá vemos desde un punto de vista de la organización, el servicio es un paquete de valor al usuario y la conexión entre el servidor público y el usuario. Necesitamos que haya esa conexión para poder nosotros seguir avanzando nuestro proceso, ¿no? Ahora miren, a continuación mostramos los elementos que componen un servicio. El servicio tiene sus elementos. ¿Y cuáles son? Primero, el proveedor, que es quien proporciona los insumos para el desarrollo del sistema. El usuario, que es la razón de ser del servicio. En la administración pública federal, el usuario se le denomina ciudadano, el derechohabiente. No es como hemos dicho, la empresa pública existe por y para el usuario. ¿Ok? Las entidades públicas no tienen fines lucrativos. Las entidades públicas, a diferencia de las privadas, ¿no? Las privadas tienen que brindar la mejor servicio, la mejor atención a su cliente, porque si no es por el cliente, la entidad pública no genera rentas. Entre mejor trato a mi cliente, mayor utilidad, mayor rentabilidad tengo. A diferencia del sector público, el sector público trabaja para el usuario. ¿Ok? El sector público trabaja para el usuario y tenemos que entender eso, que el usuario es lo más importante dentro del sector público. El usuario es toda persona o función que es impactada por nuestro trabajo, por nuestros servicios y es el que solicita o recibe o se beneficia del servicio brindado. ¿Ok? Y acá tenemos algunas perspectivas que podemos tener hacia el usuario, ¿no? Como lo mencionaba, el usuario es la persona más importante para cualquier institución. No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. Y acá es importante una reflexión. Podemos hablar, ¿no? De que sí es cierto, el usuario es lo más importante para el sector público, pero recordemos que igual de importante que es nuestro usuario interno, nuestro cliente interno, nuestros trabajadores. ¿Ok? Y eso también lo vemos desde un punto de vista si nos queremos enfocar de recursos humanos. Por ejemplo, recursos humanos, ¿no? Que están en todas las entidades públicas. Recursos humanos no trabaja directamente para el usuario, para el cliente externo. Recursos humanos trabaja para el cliente interno.
es decir, para sus trabajadores. Su trabajo de recursos humanos es esta, por eso recursos humanos no tienen mucho acceso, no tienen mucha comunicación directa con personas, con usuarios externos, es más que todo con los trabajadores. Si yo no tengo a mi trabajador satisfecho, no tengo a mi trabajador motivado, no tengo a mi trabajador alineado hacia la meta, que es brindar un servicio de calidad, mi trabajador no le va a brindar un buen trato a mi usuario, ¿ok? No voy a poder lograr eso, ¿ok? Es por eso que es importante que esta modernización tiene que ir de, como les mencionaba, hacia el servidor público, tiene que atacar de dos enfoques. Un enfoque desde su administración interna, ¿ok? Desde su satisfacción, la motivación que se le va a brindar al otro usuario, un liderazgo adecuado para que puedan alcanzar la meta. Y el otro franco, desde la atención, la calidez que tiene que tener hacia el usuario. Si yo, mis trabajadores dentro de mi sector público, el servidor público, no se siente motivado, no se siente satisfecho con su trabajo, no le va a poder brindar una buena atención al usuario. Asimismo, el usuario conflictivo, no todos, ya hemos dicho, todos somos usuarios, no necesariamente todos en algún momento vamos a ser servidores públicos, pero sí todos vamos a ser usuarios. Y si nosotros usuarios somos conflictivos, nos gusta el problema, ¿ok? Nos gusta ir y ya buscar el problema, buscarle las 5 patas al gato, tenga por seguro que va a tener problemas sí o sí. ¿Ok? Tenga por seguro que va a tener problemas sí o sí. El usuario es importante, pero también es importante que el usuario, ¿ok? Tenga clara por la visión que tiene o la meta que tiene al ir a presentar su solicitud, su inquietud, su reclamo o algo, ¿ok? No es una interrupción de nuestro trabajo, es un objetivo que con este proceso de modernización también se le está haciendo entender al servidor público de que no está haciendo ningún favor al atender al usuario, sea cual sea su ocupación dentro de la institución pública, ¿ok? No significa de que, no, o sea, ¿qué quiere este usuario? ¿Quiere presentar un documento no lo sé, vamos a poner, quiere presentar un documento a Catastro? No, pero yo soy de recursos humanos, yo no tengo nada que ver con él, ¿a mí qué me dice? No, que vaya donde le corresponde, no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el servidor público, ¿ok? La razón de ser de su puesto de trabajo siempre se va a deber al usuario, ¿ok? Entonces, no es una interrupción, no es un fastidio, no es ni siquiera un favor que le haga al usuario, es mi trabajo, ¿ok? Para eso yo estoy contratada en ese sector, para brindar servicios al usuario, ¿ok? Nos hace un favor cuando llega, no le estamos haciendo un favor atendiéndolo. ¿Ok? Es importante también establecer eso. ¿Ok? Y también, así como es importante establecer la importancia del usuario, también es importante establecer la importancia que tiene el servidor público. ¿Ok? Porque, como les mencioné, nuestro servicio de modernización tampoco no busca someter al servidor público al usuario, ¿no? En la que si el usuario viene, te falta el respeto, te grita, te amenaza, te bota las cosas, te está haciendo un favor todavía en hacer eso, entonces tú tienes que aguantártelas. No, se trata también de incrementar su valor como persona. Por eso le dije la palabra de hoy es empatía. ¿Ok? Tienes que ser empático con la persona que tú atiendes. Y de ti, servidor público, ¿ok? Va a depender cómo se desarrolle ese conflicto que haya. ¿Ok? Si yo veo que viene un usuario enérgico, problemático, tengo que tener la suficiente inteligencia emocional y organizativa para poder lidiar con esa situación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el usuario viene a gritar y yo también grito, entre los dos gritamos y se desata el problema y esa no es la finalidad. ¿Ok? La finalidad es de que el usuario no sabemos cuál va a ser el comportamiento del usuario. Lamentablemente, como institución pública, se nos va de las manos poder educar a nuestros usuarios, que sí podemos lanzar campañas de sensibilización, que también este proceso de modernización, como les digo, lo está haciendo. Un 80% está enfocando su atención al servidor público, pero también está enfocando su atención al usuario.
¿no? Entonces, podemos hacer campañas de sensibilización, podemos hacer manuales, guías, ¿no? Pero de nosotros no va a depender la actitud del usuario, pero sí va a depender de la inteligencia emocional y organizativa de nuestro servidor público, de poder capacitarlo, de poder orientarlo para que sepa cómo sobrellevar ciertas situaciones que se puedan dar, ¿ok? Acá no perdón, es una parte esencial de nuestra dependencia, no es ningún extraño, ¿ok? Que eso también es importante, desde aspectos muy chiquitos como aspectos más grandes, ¿no? Por ejemplo, un aspecto muy chiquito, al servidor, al usuario, ¿ok? Así no esté haciendo ningún trámite en nuestra entidad, así no pertenezca de repente a mi universidad o algo, es un ciudadano y todos los ciudadanos dependen de estos servicios y yo como servidor público también dependo de este usuario. Entonces, desde un aspecto muy pequeñito, ninguna entidad pública puede negar, por ejemplo, los servicios higiénicos a un ciudadano. Ninguna entidad pública puede negar eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es un extraño, no es ajeno a mi empresa, no. Es parte de mi empresa, ¿ok? Podríamos decir que es por él nuestra razón de existir y ninguna entidad pública puede hacer eso, ¿ok? Así como una entidad pública, tiene que orientarte también. Si es que tú estás presentando alguna queja y la entidad pública en la que has ido no es la encargada de ello, tiene que orientarte para dirigirte hacia dónde tienes que ir o cuál es o dónde debes ir. ¿Ok? Entonces no son ajenos, no son extraños, son parte de nuestra dependencia. Y como ya lo mencioné, sin él no existirían los servicios y la razón de ser de las instituciones. No olvidemos nunca eso. Sin el usuario, ¿ok? Sin el ciudadano de a pie, no habría sentido de que haya una municipalidad, de que haya una alcaldía, de que haya un gobierno, de que haya un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, de que haya una universidad pública, de brindar servicios de luz, de agua. No habría sentido. ¿Para quién? ¿Para qué existirían si es que no existiera el usuario? Para nada, no existirían. ¿Ok? Y al no existir, no es únicamente que dejan de existir y listo, sino también que muchas personas tienen su puesto de trabajo dentro de ellas. ¿Ok? Tenemos que recordar eso. A veces nos preguntan, bueno, no, yo trabajo en el sector público, ¿ok? Tú le debes tu salario, ¿ok? Tú le debes tu salario, tu trabajo, la estabilidad de tu familia, se la debes directamente al usuario. Y con eso no queremos decir que el usuario ahora puede ir y le puede decir al servidor público, yo pago mis impuestos y tú comes de mis impuestos, que muchas veces lo he escuchado, que muchas veces he escuchado que el usuario trata así al policía, trata así a la secretaria de la municipalidad, trata así al mismo alcalde, que les dicen, ¿no? De mis impuestos tú comes, yo pago tu sueldo. Tampoco es así, colegas. Tampoco es así, porque ¿cuánto pagas de impuestos? Ponle que pagas 1.000 soles de impuestos. Con 1.000 soles no vas a pagar todos los sueldos de universidad, de trabajadores administrativos, de la municipalidad, del presidente, del Congreso. No, tampoco es así. Con tus impuestos no se paga nada. ¿Ok? Con tus impuestos no se paga nada. ¿Ok? Que sí, el sector público está hecho para ti, está hecho por ti, está hecho para atender tus necesidades, pero tú no eres el jefe. El usuario no es el jefe. El usuario no es el dueño. El usuario es eso, es el usuario, la persona que va a hacer uso de este servicio que nos van a brindar. Y acá vemos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el triángulo del servicio. ¿Ok? Este triángulo del servicio también es parte de este proceso de modernización y que nos dicen, ¿no? Que es una representación gráfica de toda la filosofía de calidad de servicio que nos muestra las esferas de dinámica de servir y la dinámica organizacional centrada en el usuario. Tenemos los elementos, tenemos los 4 elementos de este triángulo
que van desde el usuario, que hemos estado hablando de este usuario, las estrategias del servicio, la gente que labora dentro de la gente, no tanto interna como externa, ¿ok? La gente en general, el usuario también entra a tallar en la gente y los sistemas que vamos a utilizar, que como les digo, los vamos a ir viendo más adelante. Hoy día estamos haciendo una clase bastante, como quien dice, introductoria, pero vamos a ir avanzando con esta sesión. A ver, vamos a leer sus comentarios por acá, a ver, a ver. A ver, vamos a leer sus comentarios, a ver. Ah, acá está. Igual debe tratarse con respeto al usuario como el sector privado. Todos merecemos charlas, exacto. Como les digo, en el sector privado también hay sus problemas, ¿ok? En el sector privado también hay, pero en el sector público es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque de por sí las instituciones públicas, en su gran mayoría, son muchísimo más grandes que instituciones privadas. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Es salud, por ejemplo. ¿Ok? Es salud de la ciudad de, vamos a poner de Arequipa, por ejemplo. Es salud de la ciudad, solamente de la ciudad de Arequipa. Todo el sistema de salud es muchísimo más grande que, por ejemplo, el de las clínicas AUNA. Que las clínicas AUNA son a nivel nacional, son grandes, son una corporación, pero solamente el sistema de e-salud de la ciudad de Arequipa tiene muchísimos más usuarios, es muchísimo más grande que el servicio AUNA. ¿Ok? Entonces, entre más grande es la entidad, más complicada va a ser su administración. ¿Ok? Y entre más complicada sea su administración, la eficiencia que le vamos a entregar o el servicio brindado a nuestro usuario, a nuestro cliente externo, también va a ser más deficiente. ¿Ok? Es decir, mientras más grande sea la entidad. Igual vamos a ver, pero si el servidor público es novato, ahí entramos un poco a tallar también, Nicolás, en lo que mencionábamos, que en el que el sector público actualmente, los novatos o los que recién ingresan a trabajar en un sector público son muchísimo más eficientes, son muchísimo más efectivos y brindan una mejor calidad de servicio al usuario. ¿Por qué? Porque todavía no están enfrascados en esa mentalidad que se tiene desde mucho tiempo atrás de acá yo soy nombrado, acá yo soy fijo, aquí nadie me mueve, quéjate si quieres, total, me abren un proceso y no pasa nada, ¿no? Incluso, o de repente yo estoy sindicalizado, conmigo no me hace nada. No, el novato muchas veces suele ser muchísimo más, no podríamos decir tanto más eficiente, pero suele brindar una mejor calidad de servicio. ¿Por qué? Porque es como la escobita nueva, ¿ok? Que la escobita nueva barre bien, ¿ok? Y lo importante es eso, el proceso de modernización, atención al cliente está buscando eso, que la escobita nueva se conserve nueva y que las escobitas viejas se modernicen, se reactualicen, tomen más conciencia, tengan más calidad, más empatía de servicio y se vuelvan escobitas nuevas. Si es que podríamos hacer de repente una pequeña comparación con ello, ¿no? La falta de fiscalización, falta de supervisión, que definitivamente sí, como les digo, se está trabajando. Con la ley Servir ha cambiado bastante eso en el sector público. Ya hay más fiscalización, ya hay más supervisión, ¿ok? Ya los trabajadores no pueden agarrar como antes e irse a mitad de hora de trabajo, no. Ahora están mucho más estrictos, eso gracias a la ley Servir. Hay que mostrar que eres de confianza y ser una persona de carácter fuerte, o sea, mantener la calma en los momentos más inestables. Eso, estimado colega Javier, es inteligencia emocional. La inteligencia emocional es eso que es básico dentro de la administración pública. ¿Ok? El servidor público tiene que tener mucha inteligencia emocional, porque no solamente estamos hablando de que el servidor público se va a encargar netamente, únicamente de atención al usuario, ¿ok? Es lo más importante de su trabajo, sí, pero no es su única función. El servidor público tiene muchísimas otras funciones que, como les mencioné, ¿no? Una entidad pública es muchísimo más grande que 3 empresas juntas. Entonces, también la responsabilidad que cae sobre este servidor público es mucho más grande o mucho más complicado, de repente en más cantidad. Y es por eso que también se ven estancados los procesos. ¿Por qué? Imagínense solamente el Poder Judicial, la única entidad de justicia en el Perú, ¿ok? Solamente ellos son los encargados de ver temas judiciales.
¿ok? Entonces, ellos se van a encargar de todo, es sobrecarga laboral también, que también se tiene que mejorar eso, y la ley Servir también trabaja en ello, en mejorar la sobrecarga laboral, porque el servidor público, ¿de qué es lo que suele carecer, no? Cuando hacemos a veces estudios de clima laboral, de engagement de los trabajadores, ¿ok? ¿Qué es lo que más suelen tener, o qué es la palabra que más ellos suelen usar? Es sobrecarga laboral. Falta personal, ¿no? Podemos decir tanta gente en una oficina por las puras, porque no te solucionan nada, ¿ok? Pero no, la atención al usuario es lo más importante para el sector público, pero hay muchísimas más funciones que ellos realizan, ¿ok? Tratarlos con respeto y amabilidad. En el sector público hay mucha carencia. Y sí, Katia, eso también es importante mencionar. ¿Ok? Que el sector público actualmente deriva, podríamos decir, ¿no? Anualmente ellos les derivan un fondo, derivan un presupuesto, pero muchas veces este presupuesto que ellos tienen no cubre las necesidades que tiene el servidor público para poder brindar una atención adecuada al usuario. ¿Ok? El sector público tiene muchas carencias, sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, es salud. Si nosotros muchas veces nos quejamos, ¿no? Y decimos, si uno quiere una cita en salud, tiene que sacar, yo quiero sacar una cita ahorita en salud, ahora el primero de agosto prácticamente, lo más probable es que me lo estén dando para quincena de septiembre o dependiendo de la especialidad, ¿no? Pero eso tampoco no es culpa tanto del usuario que te está atendiendo. Es también por la sobrecarga que se tiene, en este caso la sobrecarga de pacientes. No significa que no te dan la cita para mañana porque no quieren, o porque les cae, o porque por la voz, por el teléfono les caíste mal y decidieron no dártela. Es porque hay otros pacientes que también han solicitado la cita para mañana, ¿ok? Y te están dando el espacio que tienen más cercano. ¿Ok? También por eso, ¿por qué? Porque hay muchísimos pacientes en salud, hay muchísima necesidad de salud, ¿ok? Y todavía de salud es uno de los mejor equipados. Vámonos, por ejemplo, al MINSA, al CIS. Ahí es peor, porque ahí no solamente no encuentras citas, sino que tampoco encuentras indumentaria necesaria para la atención del paciente. No hay inyectables, no hay guantes, no hay nada. ¿Ok? Son muchas carencias que se tienen. Por ejemplo, muchas veces vamos, por ejemplo, al MINSA y la enfermera nos dice, ¿no? Tiene que traer estas jeringas para poder atender a su familiar. Pero ¿cómo? No tienen jeringas, ¿qué es el colmo? Y la graban a la enfermera, ¿no? Una actitud que también mucho ahora usa el usuario. Saca su celular y dice, ¿no? Acá está, miren, esta es la enfermera que me dice que no tienen inyectables, que no tienen jeringas. Mi mamá está mal, mi papá está mal y esta enfermera me manda a comprar jeringas. No es culpa de la enfermera, es las carencias que tiene esa institución pública, lo que a la enfermera tampoco le va a poder tampoco le va a poder permitir una atención de calidad al usuario. ¿No? Y muchas veces hacemos eso, entonces se ha vuelto, podríamos decir, hasta ya un modo de defensa, ¿no? Para el usuario exhibir los problemas que tiene. ¿Por qué? Porque es muchas veces la frustración de una mala atención constante, una tras otra, que ya se ve en la necesidad de hacer público. ¿Para qué? Para generar presión y que le den más rápido la solución a su problema. ¿Ok? ¿Por qué? Y eso también se está trabajando en esta modernización. ¿Por qué? Porque muchas veces sí es culpa del servidor público, muchas veces es error, ¿no? O infracción del servidor público, pero muchas otras veces no lo es. No lo es, simplemente ellos se acoplan a lo que tienen, ellos siguen las instancias que tienen dentro de su institución y que sus mismos trabajadores se ven exhibidos de esa manera cuando muchas veces no lo es. Por eso les digo, para poder mejorar la atención en el sector público, depende en su gran mayoría del servidor público, como también del usuario, ¿no? Y me hacen acordar hace un poquito, una anécdota que si bien es cierto, no es del servidor público, no fue dentro del servicio público, fue de una clínica. Fue de una clínica donde se hizo como unas actividades de cultura, de mejora de clima organizacional, y una de las enfermeras, acordándome justo de ese tema, y una de las enfermeras mencionó eso, ¿no? Dijo, muchas veces, aquí tenemos problemas de que vienen personas a hacerse atender.
No vienen personas a hacerse atender, todo. Nosotros brindamos calidad de servicio, tratamos de actuar lo mejor que se pueda, pero una vez que se le dice al cliente, en este caso, no al paciente o a los familiares, cuánto es el monto que tienen que pagar por la atención brindada al paciente, se descontrolan, se molestan por el cobro y atentan contra nosotros, nos dicen, miren que la enfermera, y nos graban y nos dice que encima hizo esto, esto, el otro, cuando no depende de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? ¿No? Y se les dijo, también va a depender mucho de la forma en la que ustedes brinden la información. Si regresemos a nuestro anterior ejemplo, el MINSA, si la enfermera viene sin empatía, sin calidad de servicio y le dice al familiar, ¿sabe qué? Acá no tenemos inyectarlos, tiene que ir a comprar, si no, no tenemos solución, definitivamente el usuario se va a molestar. ¿Ok? Si se lo dicen de mala gana, le están diciendo que no hay los insumos necesarios para poder atender a su paciente, que tiene que hacer un gasto económico, definitivamente se va a molestar. Diferente que si vienen con calidad de servicio, con empatía, con vocación, y se le explica la necesidad que tienen de ello, se le da una orientación del costo, se le explica de que escapa de sus manos poder asumir esos costos, que no depende de ustedes, que lamentablemente el sistema de salud es así y que estamos trabajando para poder mejorar ello, pero por ahora necesitamos, por el bien de su familiar, que usted pueda adquirir eso, va a ser totalmente diferente la actitud de la persona. ¿Por qué? Porque estamos llamando a su comprensión, estamos llamando a su reflexión, estamos siendo agradables, estamos siendo empáticos, estamos entendiendo que no está pasando por una buena situación. ¿Ok? Por eso les digo, la persona que trabaja para el sector público tiene que tener bastante inteligencia emocional, no solamente saber cómo resolver los conflictos, sino también saber cómo evitar el conflicto y que este proceso de modernización también tiene su enfoque hacia ello. ¿Ok? El proceso de modernización no está buscando necesariamente cómo dar solución a los conflictos, está buscando cómo evitamos los conflictos con el usuario. Vamos a ver por acá otro comentario. Desde que da su primer, desde que da su primer dentro de la institución, es nuestra responsabilidad orientarlos y que salga satisfecho de nuestra atención, de su primer paso. Exacto, ¿no? Como les digo, y esto va enfocado, no crean, estimados colegas, que este proceso de modernización de atención al cliente está enfocado únicamente para mesa de partes, que son los que recepcionan, o está enfocado únicamente para personal administrativo, no. Eso está enfocado para todos los servidores públicos, desde la persona que los recibe, el portero o el vigilante, ¿ok? Que muchas veces hemos ido a algún sector público donde lamentablemente desde ahí hemos recibido una mala atención, que queremos preguntar, ¿a dónde va, dónde va, dónde va? No, 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 acá no es, no, vaya, vaya para allá. No puede pasar el niño, tiene que dejar eso, tiene que dejar el otro, ¿no? Lamentablemente desde ahí, desde que ni siquiera hemos entrado, ni siquiera hemos dado nuestro primer paso, como menciona el colega, sino desde afuera ya hemos recibido el maltrato. ¿Ok? Entonces, desde ahí también es para todos los servidores públicos que estamos en este proceso de modernización. ¿Ok? Ser coherente, ambas partes tienen que ofrecer el servicio, claro que sí, ¿no? Todos contribuimos con nuestros impuestos el sueldo del servidor público. Creo que hay un error de apreciación. Eso no es decir que debemos tratar mal al servidor. Eso es condenable. Exacto, José Eusebio. A lo que de repente me refería un poquito con eso es que no significa que de mi sueldo, es que como le digo, ¿no? Sí es cierto de que es importante el aporte del usuario al momento en el que pagamos nuestros impuestos, en nuestras rentas, estamos apoyando y de ahí también nuestro país también se apoya para poder pagar a los servicios públicos que nosotros generamos, ¿ok? Pero si nos vemos desde el punto financiero y somos un poquito más, por así decir, vemos un poquito más trasfondo, todo lo que nosotros pagamos en impuestos, colegas, todo lo que el Estado anualmente recauda que nosotros para impuestos, no es ni el 20% del PBI del Perú. No es nada, ¿ok? No es nada. Todo lo que nosotros pagamos en impuestos no es nada. Nuestros servicios básicos están siendo, por así decir,
están siendo financiados por las industrias. La minería, por ejemplo, es una de las principales aportantes al PBI del Perú, y de ahí también sale para el gasto de los servicios públicos. O sea, es decir, el sector público existe por y para el usuario. Sin usuario no existe el sector público, pero el usuario no está financiando al 100% el sector público. Aportamos, claro que sí, es nuestro aporte y asumimos nuestra responsabilidad como personas nacionales que somos. Asumimos nuestra responsabilidad, y si yo asumo mi responsabilidad, exijo que también el servidor público asuma su responsabilidad. Eso está perfecto. ¿Ok? Pero como les digo, hay lamentablemente muchas personas, muchos usuarios que van y siempre, como se lo digo, colegas, yo lo he escuchado no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Lo he escuchado decirlos al médico de salud, a la enfermera del MINSA, al policía, ¿ok? Hasta el alcalde, hasta la secretaria, la señora de mesa de partes, y estoy seguro que ustedes también han escuchado, ¿no? De mí comes, tu sueldo lo pago yo, cosa que es totalmente incorrecta. ¿Ok? Que sí podemos decir al usuario, ustedes trabajan para atender mis necesidades, ustedes están para poder solucionar mis problemas. Si no son ustedes, ¿quién más? Es una cosa. Y que eso es 100% verdad, que el servidor público está trabajando para el usuario. ¿Ok? Este sí es 100% cierto, pero de ahí que el usuario pueda decir, de mí comes, yo pago tu sueldo, es totalmente errado, porque les repito, lo que nosotros pagamos con nuestros impuestos, si el Perú, mejor dicho, si los servicios que nos brinda la municipalidad, el Estado, el gobierno, todo ello dependiera únicamente de lo que yo aporto de mis impuestos o lo que mi empleador paga de salud, por ejemplo, nos morimos en el Perú. El Perú tiene otros financiamientos que es con lo que nosotros, que es con lo que se cubre nuestros servicios básicos, ¿ok? Vamos a ver, lo que sí sería la empatía, interesante los temas. No entendí bien en eso de que el usuario no es ningún extraño. Ya está. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que el usuario no es ningún extraño? Como por ejemplo, vamos a ponernos un ejemplo para entender eso. Imagínense que ustedes tienen su negocio. ¿Ok? Imagínense que ustedes tienen su panadería, por ejemplo. Ustedes tienen su local, tienen su panadería, todo ello. Y que viene una persona de afuera y les dice, ¿sabes qué? Préstame el baño. Necesito usar tu baño, por ejemplo. O ¿sabes qué? Quiero que ahorita me des tu manual de organización y funciones, quiero que me des tu organigrama, quiero que me des tu perfil de puesto, quiero ver también esa señorita que has contratado, quiero ver, a ver, cuáles han sido las bases para contratarla. Es nuestra panadería. Puede que sea o no sea nuestro cliente, pero yo le puedo decir a esa persona, ¿perdón? ¿Sí? Ah, ya. Pero yo le puedo decir a esa persona, ¿no? Discúlpame, pero no tengo por qué entregarte esa información, porque es información de mi panadería. Es decir, es un extraño que nos está pidiendo información de nuestra panadería, a diferencia del sector público. Que el sector público, el usuario no es ajeno, no es extraño. El usuario, como les mencioné, ¿no? Desde un aspecto muy pequeño. El usuario, por ejemplo, el usuario puede entrar y puede decir, ¿me pueden prestar el baño, por favor? No se le puede negar, porque es un usuario. No ha venido a hacer ningún trámite acá. Simplemente pasó, le dio ganitas de ir al baño y lo puede pedir, no le puedo negar. Tengo que permitirle el ingreso para que vaya al baño, por ejemplo, ¿no? El usuario, si viene y me dice, por favor, quiero saber el perfil de puesto del jefe de recursos humanos, quiero saber el perfil de puesto del personal de mesa de partes, es información pública que se le tiene que dar al usuario porque no es ningún extraño. Hemos dicho, el sector público existe por y para el usuario, ¿no? Si el usuario viene, por ejemplo, y dice, quiero ver el proceso, ha habido un proceso de convocatoria acá, ha habido un proceso de convocatoria para contratar un auxiliar administrativo, ¿no? Quiero ver el proceso de convocatoria, quiero ver las hojas de evaluación. Por supuesto que el usuario puede pedirla. Incluso ustedes, colegas, si ustedes en algún momento participan en un proceso de contratación CAS, supongamos, ¿no? Y no los escogieron a otra persona, ustedes pueden pedir la documentación, la evidencia de cómo se ha llevado ese proceso de contratación. ¿Ok? Pueden ver cuál ha sido la ficha de evaluación, cuáles han sido los puntos a tomar en cuenta para que esa persona haya sido seleccionada y ustedes no. Pueden hacerlo. A eso nos referimos con que el usuario no es extraño. El usuario es parte de.
las instituciones públicas, así como los trabajadores son importantes, el usuario también es parte de esa institución pública. Es por eso que decimos que el usuario no es ningún extraño. Acá, Lisette, justo eso quería llegar. Mientras más información se le dé a un usuario, pues él se siente más satisfecho y hasta cambia su actitud cuando está molesto y efectivamente es importante, como les digo, ¿no? Como les mencioné a un inicio de nuestra sesión, cuando estábamos mencionando que decíamos, no es simplemente que el usuario va, presenta su documento y en mesa de partes le dicen, ya, listo, ya está, ya lo ingresé, ya, listo, eso es todo, tome, acá tiene su cargo y chao, no. Como les digo, nuestro proceso de modernización también está trabajando en manuales de atención al usuario, donde se le tiene que explicar al usuario, ¿no? Se le tiene que decir, mire, su documento va a corresponder a esta área. De aquí lo vamos a derivar acá y de acá a allá y de allá ya le van a dar una respuesta a todo ello, con eso que el usuario no se va vacío, no se va cegado. El usuario ya sabe, tiene una idea de cuál va a ser el proceso. ¿Ok? Y el usuario también cuando quiera presentar su reclamo, ya lo hará en la instancia correspondiente o en el área correspondiente. ¿No? Entonces, y por eso mencionábamos, ¿no? En el sector público también todo se trabaja con mucha sinergia. Si yo no cumplo mi parte, el otra área tampoco va a poder cumplir su parte. Y si la otra área no cumple su parte, la otra área tampoco. Y si ninguno de los tres cumplimos nuestra parte, no se brinda la atención adecuada al usuario. Es por eso que al usuario lo básico es siempre la información, la comunicación. Ok, vamos a leer por acá. Vamos a ver, muestra de qué manera contribuimos al Estado. Por ejemplo, aplicar lo que se dice, ver lo positivo y lo negativo del sistema. Las citas son cada 3 meses, justo cuando hablábamos de salud, ¿ok? Vamos a ver, trabajar en conjunto. Hay lugares o entidades donde abunda el personal, mas no tiene la orientación y eso encadena genera una inconformidad o malestar. Exactamente, Katia. Ok, miren, José Eduardo nos dice algo, ¿no? Las en así son casi de inmediato. Ok, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, vamos a ver, por acá tenemos uno. Es complicado porque la empatía depende de ambas partes. Si el servidor no es empático, el proceso falla. Y si el usuario es terco, mientras también falla. Es difícil porque todos tenemos problemas. Por ende, los servidores dependientes de su poder o capacidad de trato. Exacto, Nicolás. Como usted lo menciona, es parte de los dos. Pero ¿de quién tiene que partir la iniciativa? Siempre el servidor público. Siempre el servidor público tiene que partir la iniciativa, como lo mencioné hace un momento, no tiene que hacer una iniciativa para ver cómo se puede resolver el conflicto. La iniciativa tiene que surgir para evitar el conflicto. ¿Ok? El servidor público está para ello, para evitar el conflicto. Por eso les mencionaba que parte del servidor público y ahora parte también que se considera para la contratación del nuevo servidor público es evaluar mucho sus habilidades blandas, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con habilidades blandas? Con la inteligencia emocional, que el servidor público que ya tiene que conocer la calidad de usuarios que se tiene, como ya vamos a tener una sesión, vamos a ver los tipos de usuarios y clientes que tenemos, pero el servidor público también tiene que tener la capacidad de poder negociar, de poder trabajar aguas, ¿ok? De poder evitar problemas que es servidor público. Y mencionar también, el servidor público siempre tiene que identificarse con el usuario, ¿ok? Siempre tienes que identificarle, porque si tú vas a brindar un servicio de calidad, si tú vas a ser empático, si tú vas a ser resolutivo en los problemas, no tienes que tener ningún problema en brindar tus datos, porque precisamente eres eso, eres un servidor y ahí está la palabra, público. ¿Ok? Público, no eres un servidor escondido, no eres un servidor anónimo, eres un servidor público y siempre tienes que identificarte, ¿no? Y eso muchas veces lo vemos, como les digo, no buscan en videos, no busquen quejas al servidor público en el que las personas graban y le dicen, identifícate, dame tu nombre, dame esto, dame el otro, ¿ok? Eso no es, definitivamente créanme de que el usuario muchas veces lo hace para presionar, para que se dé la solución al conflicto, pero es que esa tampoco no es la solución.
Esa tampoco no es la solución. Diferente en los casos donde han recibido un maltrato verbal o han recibido algún maltrato, algo por un servidor público, eso es punto y aparte. ¿Ok? Eso por supuesto que merece ser denunciado como lo vean correspondiente. ¿Ok? Pero también se dan los casos donde muchas veces el servidor público no tiene la culpa o él simplemente está siguiendo instancias, está siguiendo normativas y el usuario se desfoga todo con el servidor público, ¿ok? Eso me pasó en la municipalidad vamos a ver, San Martín de Porres para el puesto de fiscalización, porque de casi 100 personas que salió en la lista no apareció mi nombre ni con la calificación cero. Y Eric, usted tiene todo el derecho de poder ir a la municipalidad y pedirle el proceso de evaluación, pedir cuáles han sido los criterios de evaluación, simplemente que Recursos Humanos emita un informe del por qué usted no calificó para ese puesto de trabajo. ¿Ok? Si es novato y surge una confusión y uno pierde el hilo, se debería comunicar esta inexperiencia al usuario para que tenga paciencia o comprensión o llamar a otro servidor. De ahí, Nicolás, entra mucho lo que hablábamos un poquito de inteligencia emocional. ¿Ok? Tengo que ver cómo va mi usuario. Si veo que mi usuario es una persona que está abierto al entendimiento en ese momento o que en la confusión puede entender un poco, se lo comunico, le digo, mire, ¿sabe qué? Yo soy nuevo, estoy recién orientándome, estoy recién conociendo las políticas. Permítame, por favor, voy a traer a alguien más que le pueda ayudar, ¿no? Con su problema, que pueda ayudarnos a dar una solución. Si veo que es un usuario encendido, un usuario de fuego, que está haciendo problemas, que si yo le digo que soy nuevo, ay, encima contratan incapaces, ¿no? Contratan personas que no saben, mejor es calmar las aguas de otra forma. No siempre cuando hay un proceso de conflicto o algo con el usuario, siempre lo más recomendable es tratar de solucionar los problemas, tratar antes de buscar la solución, calmar al usuario. ¿Ok? Siempre es lo más recomendable. Miren, justo hablando de eso, tenemos acá los servicios brindados por las entidades públicas en el Perú, la mirada de las personas. Vamos a ver, miren, por ejemplo, hablando de eso, ¿no? Nos dice que 7 de cada 10 ciudadanos está satisfecho respecto a los trámites del Estado. ¿Ok? Nos dice que actualmente 7 de cada 10 ciudadanos, más que estar satisfecho, han logrado hacer sus trámites en el Estado. ¿Ok? No, no vamos a quitar, automáticamente cuando hacen este estudio, ellos ponen satisfecho por el logro, pero muchas veces muchas personas lo han logrado de manera no tan satisfactoria o han tenido que lucharla para lograrla, ¿no? Pero 7 de cada 10 ciudadanos han logrado hacer sus trámites que estaban buscando, ¿no? Pero como les digo, hay muchas instituciones públicas que han mejorado bastante, pero hablamos raudamente, ¿no? Que han mejorado bastante en su atención, como otras que todavía están ralentizadas en lo que es su atención al cliente. Por ejemplo, una de ellas es la RENIEC, como les mencionaba. La RENIEC ha digitalizado tanto sus procesos que actualmente ha mejorado, que podríamos decir, hasta en un 200% su atención al usuario. Desde el hecho en el que ya no tenemos que hacer las colas inmensas, todo ello. El Banco de la Nación, por ejemplo, todavía no lo logra, pero ya está en camino a ello. ¿Ok? ¿Qué es lo que le falta al Banco de la Nación? Digitalizar más sus procesos que ya los han hecho. ¿A través de qué? Por ejemplo, agentes. Los agentes, ahora cada vez encontramos más agentes en la calle para hacer nuestros trámites. Los agentes también ya han sido reemplazados. ¿Por qué? Por las aplicaciones. Actualmente queremos pagar nuestra constancia de no AD, nuestra constancia, perdón, de no lo sé, a ver, de nuestro certificado de antecedentes penales, policiales, no nuestro certificado de defunción, nuestro certificado de nacimiento, de matrimonio, todo lo que querramos, ya podemos hacerlo directamente por la aplicación Págalo. No, ya podemos hacerlo directamente por ahí. Ya no tenemos que estar saliendo a buscar el agente. También el Banco de la Nación que ha hecho los pagos, o mejor dicho, a nivel nacional, ¿no? Los pagos ya no únicamente los han centrado al Banco de la Nación, sino que te dicen en el BCP con este código, en el Interbank con este código, BBVA con este código, ¿no? Es decir, han expandido sus canales para mejorar la atención del usuario. Y a eso se refiere esta estadística, ¿no? De que 7 de cada 10 ciudadanos, están logrando hacer sus trámites más rápidos porque ellos también están expandiendo más canales. Acá nos dicen, ¿no? Miren,
8 horas en promedio requieren los ciudadanos para completar un trámite. En el Perú actualmente son 8 horas. Miren cómo van en Chile. En Chile son 2 horas. Es decir, para hacer un trámite actualmente demoran 8 horas. Y obviamente nosotros lo medimos en horas tramitadas, no en días, ¿no? Y si lo sacamos es aproximadamente así. ¿No? En el que vamos a ir, dejamos nuestro documento, en el que estamos dando el seguimiento, en el tiempo de respuesta que nos da, la documentación que se emite, todo ello, aproximadamente en el Perú en promedio son 8 horas. ¿Que hemos mejorado, estamos hablando del 2017. A raíz de la pandemia, ¿ok? A raíz de la pandemia, este proceso se ha mejorado. Todavía no se ha hecho un estudio estadístico, pero se ha mejorado. Porque todavía en el 2017 era un año donde si queríamos presentar algo, todo era en físico. Todo teníamos que ir, teníamos que dejar, teníamos que esperar, teníamos que volver a regresar para la resolución. Ahora no, ahora ya todo está más digitalizado, por lo tanto, ha tenido que disminuir estas 8 horas. Sin embargo, miren en Chile 2017, ¿cuál es una ventaja, por ejemplo, que nos ha llevado Chile? Que Chile ha digitalizado mucho más antes que nosotros sus procesos. Si actualmente hablamos del Perú, el Perú, como les digo, en 10 años nosotros hemos quedado estancados en digitalizar procesos. La pandemia nos ha obligado al sector público a que lo haga. En Chile, desde el año, creo, 2013, 2015, ya tenía sus sistemas digitalizados. Y actualmente Chile debe estar mucho menos esto, ¿no? En Chile debe ser mucho más rápido. De repente, si por acá hay un colega de Chile, nos puede confirmar o nos puede decir error, Miss, de repente, por ahí, ¿no? Pero en el Perú en ese entonces era así. Y una clara muestra de que los procesos digitalizados han mejorado, y es que también en la pandemia, si de repente ustedes tienen familiares o alguien o un pariente mayor que no mayor que ustedes directamente que trabajaba en el sector público, también se habrán dado cuenta que durante la pandemia han sufrido, porque han tenido que aprender a usar sus computadoras para algo más que no sea Word. Han tenido que aprender a usar nuevos sistemas, o que hayan tenido que aprender a utilizar a hacer nuevos procesos de manera digital. Y acá dice, solo la mitad de los ciudadanos se siente informado sobre las gestiones que se realizan, menos incluso. ¿Ok? Solo la mitad de ciudadanos, e incluso yo me atrevería a decir que menos, se sienten informados sobre las gestiones que realizan. ¿Ok? Es decir, muchos ciudadanos presentan sus documentos, envían algo y no reciben información o no saben en qué instancia estará, o si ellos no dan el seguimiento, no se les da una respuesta. Y eso también tiene mucho que ver con que, si bien es cierto, actualmente hemos digitalizado, el usuario todavía no se conforma con lo tecnológico. ¿Ok? Hay usuarios que todavía dicen, se le dice, quiero presentar mi reclamo. Listo, no hay problema. Envíe su reclamo a nuestro libro de reclamaciones virtual. No, es que yo quiero el físico. Claro, no hay problema, acá tenemos el físico. Ya, ellos se les da un poco más de seguridad hacer algo de manera física que de manera virtual. ¿Por qué? Porque todavía se tiene esta idea de que de manera virtual te van a ignorar o no te van a responder, ¿no? O a veces el usuario llama y dice, quiero presentar mi reclamo, hágalo de manera interna. No, 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 yo quiero hablar con alguien. Es que por este medio no atendemos reclamos, los reclamos los atendemos por la vía digital. Es que tienen que comunicarme con alguien porque yo necesito hablar con alguien. Todavía hay esa necesidad del usuario que es entendible, pero todavía hay esa necesidad del usuario de que quiere la información, no tanto por lo que lee en internet, sino también por escuchar la voz de la persona, ¿no? Y acá tenemos, si el 41% de los trámites del Estado, que existen más de 4,000, requieren tres o más interacciones para su resolución. Lo que hablábamos, un poco de la burocracia, ¿no? En el que si nosotros vamos, qué sencillo sería, ¿no? Qué sencillo sería de que yo quiero hablar con Catastro de la municipalidad, irme de frente a Catastro a dejar mi documento, ¿no? En el que yo quiero hablar con el alcalde, irme de frente con el alcalde a dejar mi documento. Quiero hablar con el rector de la universidad, ir de frente con el rector, pero no es así. ¿Por qué? Porque son instituciones públicas que ya tienen instancias, ya tienen normativas y por cuestión de orden se tiene que respetar. Si no hubiese ese orden, si no hubiese esas instancias, el sector público no estaría peor.
No habría ningún tipo de orden, no habría ningún tipo de forma de procesos administrativos. ¿Ok? Entonces, y lamentablemente es así, que si yo quiero hablar con el alcalde, va a tener que pasar desde mesa de partes hasta gerencia municipal, hasta alcaldía para que me aprueben una cita. Más de 3 interacciones. Va a tener que pasar así, ¿ok? Para que me den alguna resolución o algo de mi conflicto. ¿Y esto cómo afecta al ciudadano? No, colas largas y horarios complicados. Y también este es un problema de los horarios, que por eso también nuestro proceso de modernización se ha enfocado en ampliar los canales de atención al usuario. ¿Por qué? Las colas largas ya hemos visto, ¿no? Que son por la cantidad, como les he dicho, no es como una empresa que tiene determinada cartera de clientes. Todos los ciudadanos somos usuarios de los sectores públicos, ¿no? Entonces, las largas colas ya sabemos. Y horarios complicados también, ¿por qué? Porque los servidores públicos tienen los mismos horarios que tenemos las personas laboralmente activas. ¿Ok? La RENIEC, por ejemplo, por lo general trabaja de 8 a 5 de la tarde y mi horario de trabajo también es de 8 a 5 de la tarde. ¿Qué hago yo si tengo que hacer algún documento? Tengo que pedir permiso en mi trabajo si es que me lo dan. No, es así, porque son horarios de oficina que se respetan. El servidor público es eso, es servidor público, no es esclavo público. ¿Ok? También se tiene que respetar sus horarios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Para que el usuario ya no se vea sujeto o amarrado al horario que tiene el servidor público, te hemos ampliado los canales que funcionan 24 horas para que tú puedas hacer tus trámites, ¿no? La atención solo en español, que podemos decir por ahí, el usuario no tiene necesidad únicamente en español. Y ahora, actualmente en el Perú, que estamos con crisis migratoria, ¿no? De varios países, Brasil, Argentina, Venezuela, personas de Estados Unidos que también tienen la necesidad de hacer trámites acá, se tiene que ampliar también dentro de esta modernización un manual de usuario para el usuario extranjero. No porque no sean ciudadanos de nuestro país significa que ya no son usuarios. Ya lo hemos dicho, desde el hecho en el que ellos viven acá, también se convierten en usuarios. Obviamente, estamos hablando todo en la vía legal. ¿No? ¿Por qué? Porque el usuario ilegal, o mejor dicho, el ciudadano que está, o perdón, no ciudadano, o la persona que está en un país de manera ilegal, tampoco no va a aplicar como ciudadano. Ojo, que no pierde sus derechos humanos, no los pierde, pero tampoco va a aplicar para un usuario. Pero personas extranjeras que viven acá, que están con todos sus documentos al día, no porque no son peruanos, significa que no son ciudadanos, que no son usuarios, también son usuarios, ¿no? El ciudadano tiene que navegar y descubrir qué tiene que hacer para resolver su problema por la falta de información que este carece. ¿Ok? Como hay falta de información, el usuario solito tiene que meterse a internet y estoy segura que todos lo hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, para la SUNAT, ¿cómo hago para pagar mi fraccionamiento? ¿No? Tengo que buscar en internet, tengo que buscar la idea. Y como les digo nuevamente, ¿qué es lo que han hecho las entidades públicas? Han aperturado sus canales, que si ustedes quieren mayor información, se metan a la página. Por ejemplo, la SUNAT es una de las que tiene unos manuales de explicación al usuario muy detallados y muy entendibles. ¿Ok? Muy detallados y muy entendibles. El ciudadano que incurre en muchos costos, un ciudadano que incurre en muchos costos que son absurdos en relación a lo que busca, solicitudes de información que el Estado ya tiene. Es decir, muchas veces el ciudadano va a hacer alguna solicitud. El Estado ya tiene o la entidad ya tiene cómo solucionar ese problema, pero igual no aplican los procesos estandarizados para el usuario, lo que genera demoras. Y un ciudadano que frente a un problema tiene que ir a 4 instituciones y presentar el mismo documento. Si, por ejemplo, ¿qué es lo que muchas veces pasa, no? Tuve un problema en salud. No, ya está, tiene que ir a su salud a presentar su queja, tiene que ir a esta entidad, a la otra entidad, no, o por ejemplo en el salud, ¿no? ¿Qué pasa? Usted no pertenece a esta sede de salud, tiene que irse a la otra, o a la otra, o a la otra, o en las postas, ¿no? Tiene que pasar de la posta al otro hospital y al otro hospital en el caso del MINSA, es decir, el ciudadano se ve afectado por los procesos ralentizados que este proceso de modernización está poco a poco tratando de solucionar. Y nos vamos a quedar hasta acá, colegas, donde vamos a ver una mirada, ¿no? La mirada de las entidades públicas y la mirada de las personas. Lamentablemente, ¿cómo se siente el usuario?
El usuario, cuando hablamos de entidades públicas, cuando requiere información, se siente como la primera imagen, no mira nada, mira hacia arriba, mira todo el proceso, mira todo lo que se le viene, pero si mira hacia adelante no ve el camino, no ve la guía, no sabe por dónde ir, a diferencia de la mirada que quiere la persona. ¿Y cómo es la mirada que quiere la persona? Una vista panorámica, de saber, tengo este problema, allá está la solución, ahí está todo el camino, puedo ver todo el camino de manera panorámica para llegar a esa solución. Y eso es lo que busca este proceso de modernización del Estado. ¿Ok? Que el usuario tenga esa mirada panorámica para saber cómo es su proceso y que el servidor público le explique el camino, que el servidor público tenga empatía, tenga calidad de servicio al momento del usuario. Y nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, estimados colegas. A ver, vamos a ver. De acá también hay algo, las personas de tercera edad, muchas veces ellas no saben manejar la tecnología y aún necesitan realizarlo de manera fija. Exacto, Erika, y es por eso que el Estado, las entidades públicas han ampliado sus canales sin eliminar otros canales, y eso es la manera correcta, ¿ok? Siempre, como dicen los abuelitos, por ejemplo, las personas mayores, dicen, tramita tu DNI por acá, por la computadora. No, 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 yo no confío en eso, yo me voy de frente a la RENIEC. En la RENIEC le tienen que hacer su trámite, ¿ok? Porque es su derecho del ciudadano. Si quiere hacerlo personalmente, que lo haga personalmente. Si quiere hacerlo por la vía digital, mejor aún, desacelera los procesos, perdón, acelera los procesos. Pero acá lo repetimos, la entidad pública tiene que ajustarse a las necesidades del usuario. ¿Ok? Exacto, Nicolás, qué bonito lo que nos dicen, ¿no? El servidor público debe ser el guía en todo ese matorral. Pero qué bonito lo que nos menciona usted, lo que nos menciona usted, Nicolás, para cerrar nuestra sesión el día de hoy. Muy agradecida, estimados colegas, por nuestra sesión. Discúlpenos, le he robado 5 minutitos. Y recuerden, colegas, nuestra siguiente sesión es el día miércoles 8 de la noche. Y no se vayan, quedémonos un ratito porque Miss Lucía tiene una actividad muy bonita para nosotros. Creo que escuché por ahí un sorteo. Ok, estemos atentos, no nos vayamos. Muchas gracias. Un placer, colegas. Y conmigo es hasta el día miércoles. Muchas gracias, Miss Lucía. La sala es toda suya.